Auspicia el momento deportivo NK, todo lo que hacemos rinde maíz, girasol y soja. Ahí estamos, 7 de la mañana, 46 minutos. Escúchame, Juan Pablo Marrón. Sí. Escúchame. Tenés tiempo. Mira, y 46. ¿Hasta qué hora hay que ir? Dale, todo tuyo, yo te corto. ¿Entendiste? Porque esto es por DNU, amor. Exacto. Adelante. Ahora es largo, no es corto. Bueno. ¿Por dónde empezamos? Estoy acostumbrado. Sí. Empezamos en relación a lo que tiene que ver con la final del Trofeo de Campeones, el tema más saliente, mientras también Boca espera de alguna manera cerrar cuanto antes la incorporación legal de Diego Martínez como su nuevo entrenador. La final de mañana, que tiene mucha duda en River, hay un tema muy importante dentro de lo que son las dudas, que tiene que ver con el Diablito Echeverri. Aquí el día martes empezamos a hablar con Paulo en relación a lo que Echeverri quizás está necesitando, que es ser titular o considerado máximamente dentro del primer equipo. Una aparición muy fuerte en el mundo de River, en el mundo del fútbol argentino, sobre todo en lo que fue el Sudamericano Sub-17 en abril. Tuve la posibilidad de transmitir todos los partidos y de ver con mucha cercanía, mucho detenimiento y con mucho detalle los rendimientos de Echeverri, pero siempre compitiendo en un contexto de jugadores muy jóvenes, por más que sean a nivel selecciones, y después el Mundial Sub-17 que tuvo, que ganó mucho suceso, que tuvo mucha difusión, que Argentina llegó a una semifinal contra Alemania, que eliminó a Brasil con 3 goles de Echeverri, que fue furor en redes sociales, que tuvo altísimas mediciones de rating, y que dentro de todo lo que sucedió en ese Mundial también hubo mucho reclamo por parte de, no todos, pero sí muchos hinchas de River, para que Echeverri tenga su lugar dentro del primer equipo. Destacando también que Martín de Michelis convivió con muchos cuestionamientos y que daba la sensación que cualquier cosa era culpa de él. Sí. No solo si Echeverri no jugaba. Llovía y para muchos hinchas de River era culpa de Michelis. ¿Cómo es la relación de Michelis? ¿Con quién? Con Echeverri. No, es la relación de un técnico que tratará de aplicar docencia ante la aparición de un jugador de notables condiciones siendo muy joven. Previamente no hubo contactos. No. Este va a ser el... Con De Michelis es promovido seriamente a la primera división, con De Michelis tiene su debut en primera división, con De Michelis totaliza 124 minutos en primera división, un tiempo que yo entiendo que Echeverri lo considera menor, y también lo considera menor su representante Enzo Montepaone, que lleva adelante negociaciones en el exterior por parte de intereses. Lo que sucede es que Echeverri irrumpió tanto en el tema selecciones juveniles en un año en donde cualquier situación en donde haya una camiseta celeste y blanca después de la consagración de Argentina en Qatar, ya sea en sub-17 o en sub-20, gana mucho suceso, gana mucha difusión, se vieron mucho los partidos, Echeverri la rompió, entonces el jugador se siente que está para ya estar jugando en primera división, ya tener minutos en serio. Como no tuvo minutos después de la consagración de River en la Liga, como perdió consideración total dentro de lo que es la primera división, apareció el Mundial Sub-17, termina el primer partido con Senegal y Echeverri manifiesta que no había tenido su mejor versión porque había perdido ritmo de juego abiertamente, un jovencito diciendo que, dando a entender que el técnico de la primera de su equipo no le estaba dando la prioridad que él estaba necesitando y que para su visión merecía. Eso ya generó un contrapunto. Al segundo partido contra Japón, Echeverri la rompe, lo mismo pasa con Polonia, lo mismo pasa con Venezuela, lo mismo pasa con Brasil. El día de Brasil fue noticia todo el día, fue tapa, fue hashtag, repercusión en redes sociales, entrevistas. El mundo lo empezó a ver en un torneo FIFA, entonces los hinchas de River empezaron a manifestar: ¿por qué este chico no juega? Obviamente que River tiene muchas vacas sagradas en el puesto. Sí. River tiene una línea de volantes ofensivos muy interesante, de mucha jerarquía, de mucho nivel, y con jugadores que han retornado después de vivir la gloria máxima con River. No es fácil el movimiento. ¿Puedo hacer un paralelismo? No sé si es correcto. Es como lo que le pasaba a Dybala, por ejemplo, en la selección, donde de tantos buenos jugadores que había en su puesto, él no tenía lugar o quedaba relegado, aún siendo un buen jugador. Mira, lo que pasa es que por encima de Dybala estaba Messi. Entonces ese caso nunca tuvo... discusión. No tuvo discusión y no tuvo reclamo popular, porque por encima de Dybala estaba Messi. De hecho, él mismo en una conferencia de prensa manifestó que
que a nivel contexto le había tocado lo más difícil, y hasta daba la sensación que se estaba bajando de la selección hace muchos años. Sí. En este caso, yo no sé si hay un nombre, observando futbolísticamente, yo no sé más que de Michelis, ni por asomo. Lo que digo es, me da la sensación, por todo lo visto y habiendo seguido por mi trabajo tanto a la selección sub-17, también puedo decir que no es lo mismo el fútbol para chicos de 17 años o de 18 que el fútbol profesional con tipos adultos y consagrados. ¿Cómo termina esta historia entonces? Mira, esta historia por lo menos lo que tiene ahora es una intención de... Porque en el medio de todo esto hay un marco en donde Echeverri debe extender su vínculo. Porque Echeverri en 6 meses podría ya ir negociando con otras instituciones. En el medio de todo esto, el técnico de Barcelona, en una conferencia de prensa, habló de Echeverri. Es muy fuerte para un chico que River trajo del interior, que River apostó por él cuando era muy chiquito, que River trajo para entrenar en su predio, que River termina contratando, que le hace un contrato. Él firmó un contrato hasta diciembre del año próximo cuando arrancó el 2023, un contrato de 2 años. River quiere renovar cuanto antes. Todavía no está fácil la renovación. La cláusula para que rescinda es de 25 millones. Digamos, viene el Barcelona, pone 25 millones y se lo lleva. Se lo lleva. Él fue creciendo en su propia cotización. Entonces, lo que está sucediendo ahora, lo que planeó el cuerpo técnico de River es fortalecerlo físicamente para que el roce de primera división no sea de tanto impacto. ¿Cuándo debuta, entonces? No, él ya debutó. Está bien. Él ya debutó a principio de año y después se quedó sin minutos. Acá lo que es la duda es si mañana es titular o va al banco de suplente. El pibe quiere jugar. ¿Vos qué crees? El pibe quiere ser titular. Yo creo que mañana va a sumar minutos, no sé si como titular. En principio River, Armani, Boselli, que empezó a jugar de lateral derecho y lo hizo bien contra este rival en las semis de Copa de Liga. Paulo Díaz, Funes Mori, Enzo Díaz, De la Cruz, su último partido, Enzo Pérez. ¿Qué pasará? ¿Se va de River? ¿Se queda? ¿Se retira? ¿Sigue jugando al fútbol? ¿Lo sigue haciendo en River? ¿Lo va a comunicar cuando el partido termine? Solari o Nacho Fernández, Barco o Echeverri, Colidio y Borja, que va a terminar jugando por Rondón, que ya manifestó que en River y en la Argentina no quiere seguir. Esto es lo que tiene que ver con River. Central tiene todo bastante definido. Comar va a ser el reemplazante de Damián Martínez. Fatura Brown en el arco. Comar, Mayo, Quintana, Sandes, Ortiz y O'Connor. Lovera, que se quedó con el puesto después del gran gol que hizo, entre otras consideraciones. Malcorra, Campas, la figura del campeonato, y Martínez Dupuy. Esa va a ser la formación de Central, que viene de festejo y que va por otro. La formación de River tiene muchas aristas, muchos disparadores, muchas dudas, mucho para reconsiderar, pero llega un poco más tranquilo a este partido decisivo, sobre todo con tiempo para replantearse algunos errores que se cometieron frente a este mismo rival. Así que el de mañana va a ser un partido muy interesante, con un título en juego y con mucho tema en River candente y por confirmar. ¿A qué hora? 21 horas, dirige Tello, transmite Radio La Red en la provincia de Santiago del Estero, en esta intención de federalizar de alguna manera el fútbol juegan argentino. en el Madre de Ciudades? Sí. Lindo estadio, ¿eh? Muy lindo estadio. Fue incómodo en cuanto a la temperatura para la final de Central y Platense en la previa. No durante el... Bueno, hubo temperaturas altas durante la noche, pero en la ¿cómo va a previa... estar mañana Santiago del Estero? Mira, durante la previa de Central y Platense los hinchas sufrieron el golpe de calor. Te mata Santiago. Exactamente. Igual es a las 9 de la pasado, noche. Sí, pero viste que los hinchas llegan muy temprano, están en el lugar, viajaron, lo mismo va a pasar acá. Todavía hay entradas para los no socios de River. Chicos, máxima 31, mañana 31. Bueno, pero no es tan terrible. No es tan el sábado pasado que fue un clima... ya limitante para que después explote el tiempo como explotó. Porque está 35. Bueno, ¿Seguimos con Boca? Sí. Boque. Martínez va a firmar. Martínez ya arregló de palabra la rescisión de su contrato. Martínez debe girar el dinero, debe depositar el dinero para que le llegue a Huracán. Acá hubo plata que se cobró por adelantado, el contrato iba hasta junio del 24 y al mismo tiempo también hay que pagar una rescisión con lo que significa. Cuando Martínez deposite el dinero, Saba va a firmar como técnico de Huracán. Y al mismo tiempo, Martínez, que se va a juntar con Riquelme en las próximas horas para delinear el contrato con Boca, exacto, Román, para delinear el contrato con Boca, lo firmará cuando ya esté el dinero girado y cuando Huracán lo notifique. Lo que queda resolver es si va a tener una presentación formal en conferencia de prensa. Riquelme postergó de alguna manera su presentación, su asunción que iba a ser en la jornada de hoy o que podía ser en la jornada de mañana, porque tiene que terminar de cerrar al técnico. Quizás los dos juntos aparezcan en una conferencia de prensa. Riquelme no ha aparecido en presentaciones de entrenadores, pero
por qué esta no sea la excepción, teniendo en cuenta que ahora es presidente. Sí. La próxima semana empieza Boca a practicar, ya proyectando su próximo año, y empezarán a dar vueltas más nombres de posibles refuerzos, como estuvimos esta semana dándolos. Juanpa, dame un segundo. 7:57, seguimos. Lo último, Sí. escuchamos a Martín Palermo, estuvo presente en Radio La Red, manifestó mucho de lo que sabíamos, pero que nunca había manifestado. Ahí está el enorme mérito de la entrevista. Esto dijo Palermo en nuestra radio. ¿Vos crees que Riquelme te llamaría a vos? ¿Irías con él? No creo. Yo creo que lo que yo viví de temporada, concentraciones, días de levantarnos, de vernos la cara, de convivir, años con Román, somos distintos. Nos respetamos dentro de la cancha. Convivimos así muchísimos años. Somos distintos. Cuando vos sos distinto a otra persona, no conectás, por más que quieras querer hacerlo por Boca, porque Boca está por encima mío, de él, de Macri, de quien sea. Entonces, ¿para qué le voy a mentir al hincha de Boca? Decirle, que me llame Román y yo me voy a juntar, voy a hablar. ¿Para qué le voy a...? Si yo después en la convivencia vamos a durar 2 días. Va a haber desgastes. O nada. Yo en la convivencia voy a durar 2 días. Qué bárbaro el tema de los ídolos, Juanpa, porque cuando fue a votar Martín Palermo, Sí. el domingo pasado... No podía ni caminar de... No, y aparte le decían, gracias ídolo por todo lo que nos diste. Y eso Claro. que fue al lado de Andrés Ibarra, digo, después se comió un que par se de llevó puteadas. exactamente Ibarra. un porcentaje diminuto de votos. Pero esto para decir Sí. que no digan que el hincha de Boca no sabe distinguir. Sí sabe distinguir entre el ídolo y lo que dio todo y una dirigencia que no votó. Exactamente. Digo esto para que queden claros, por lo Sí. menos lo que se vio, porque si no parecía que rechazaban todo lo que era Macri Ibarra, pero a Palermo le decían ídolo, gracias por todo lo que Yo nos también diste. entiendo, mira, en lo que tiene que ver estrictamente con la historia de Boca, para mí, el gobierno de Mauricio Macri en Boca fue impecable, fue de excelencia. El gobierno de Mauricio Macri en Boca, sobre todo por los resultados deportivos y por haber, justamente bajo esa gestión, haber contratado a Riquelme, un joven de Argentinos Juniors, y haber traído en un mercado de pases a Martín Palermo. Después, claro, la gente de Boca hoy eligió la idolatría de Sí. Román, que tuvo una gestión aceptable, que no ha sido presidente, pero sí ha formado parte de una fórmula, y como gestor del fútbol tuvo una gestión aceptable y aprobada, y que seguramente querrá mejorar en el próximo tiempo. Pero claro que Palermo estaba en una situación incómoda, porque formó parte de la lista que perdió por mucha diferencia, pero no va a dejar nunca de lado el hincha de Boca su cariño, su aceptación y un lugar de vanguardia Total. entre los ídolos de una institución muy exitosa. Pero esto que manifestó él es muy interesante, o sea, nosotros convivimos en una cancha, lo sabe todo el mundo, convivimos de manera extraordinaria a nivel profesional, muy lejos de ser amigos, no es que nunca Sí. fueron amigos, lejísimos de ser amigos. Lo manifestó él, nos levantábamos, nos lavábamos la cara y éramos 2 personas totalmente distintas. Sí. Por eso tampoco hubiesen podido convivir jamás bajo una gestión técnica de Palermo y una dirigencia de Riquelme. Esto no va a pasar nunca. Bueno. Nunca Palermo va a ser técnico de Boca mientras Riquelme sea presidente. Eso, si en algún momento alguien pensó que lo iban a llamar y que si lo llamaban Palermo iba a aceptar, bueno, fantaseó. No, Sí. nunca de eso hubo alguna posibilidad. Bueno, ahí estamos. Después tenemos mucho más para hablar de otros Sí, porque equipos. el tema SAD cala hondo. No nos olvidemos que el pasado 23 de noviembre la AFA hizo una conferencia de prensa, fueron todos los Sí. dirigentes, menos el presidente de Talleres de Córdoba, Sí. a repudiar la chance de que haya sociedades anónimas deportivas y que se implementen dentro del esquema del fútbol argentino. Pero tenemos antecedentes, tenemos de todo. Ok. Así que lo estaremos reflejando. Porque sí, y repercusiones también con artistas, tenemos de todo porque el DNU atravesó todas las áreas de la Argentina. La agenda del señor Juan Pablo Marrón. Después se están generando las repercusiones y que tienen que ver, abordamos muchos temas. Quiero ir a un punto que es en el plano del fútbol, en donde se habla justamente de la modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran. Que esto fue una propuesta de Mauricio Macri en su momento, Juanpa, y que desde la AFA y algunos presidentes de clubes rechazaron. Claro, totalmente. Mirá, como antecedente inmediato, lo que tenemos fue la exposición que hicieron todos los dirigentes del fútbol argentino en una mesa en donde estaba Claudio Tapia como presidente de la AFA, con sus dirigentes más cercanos y con los puestos más cercanos a su titularidad, Sí. en donde se planteó
el repudio y manifestarse en contra de la implementación de las sociedades anónimas deportivas. Esto fue el 23 de noviembre, en el predio de la AFA en Ezeiza. Sí. Sobre todo destacando la función social de los clubes, después de un montón de posteos que tuvieron prácticamente todas las instituciones, las más grandes, las más reconocidas, las del ascenso, las medianas, las del ascenso más profundo, las del ascenso menos profundo. No sé, podría leerte desde la de Boca, que en su momento manifestó algo así como: fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca ratifica su carácter de asociación civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande. Te leo uno de los 79 que se publicaron en relación a los clubes, tanto ligados directamente a la AFA como también otros que están ligados indirectamente y que son del interior. ¿Qué significa que se arme una sociedad privada de un club, una SAD? ¿Qué significa? Que las decisiones ya pasan a ser de grupos empresarios. Las decisiones ya no son todas de los socios, que eligen mediante las elecciones a una comisión directiva que bregue por sus derechos como socios de los clubes. O sea, viene un privado y compra el club. Sí, eso sería una posibilidad. Viene un privado, compra un club, puede tener asociados / abonados, pero las decisiones en la son todas del Argentina. privado. ¿Hay alguna liga que ya está así o algún club de fútbol que está así? No, hubo. Hoy son todas sociedades sin fines de lucro, asociaciones civiles sin fines de lucro. En el mundo, por ejemplo, el Inter Miami es un privado. Sí. Hay un montón en el mundo. Mirá, te puedo decir la que va a Gallardo, ¿cómo es? Al Ittihad, ¿cómo es? No, Al Ittihad. Al Ittihad. También. Hoy el modelo de fútbol brasileño, por ejemplo, tiene mayoría de clubes con capitales privados, que así también se manifiestan deportivamente con mucho suceso deportivo positivo en Copa Libertadores, por ejemplo. Dominan el mercado. Tienen jugadores que el fútbol latinoamericano durante muchos años no tuvo a la hora de incorporar, no de formar. Tenés el modelo mexicano, en donde la mayoría de las instituciones también están gerenciadas. En Argentina tuviste muchos ejemplos. Milei ya se manifestó como gustoso del fútbol inglés, puso el mejor ejemplo, si se quiere, porque el fútbol inglés, que es la mejor liga del mundo, la Premier, está atravesada por las sociedades anónimas deportivas y tiene instituciones de excelencia, en una liga de excelencia, con un mercado de excelencia, regulado de una manera excelente. Aquí también está lo filosófico, lo esencial, aquí también está... La esencia en que en la Argentina se considera que el club de fútbol es un club donde la participación del socio es fundamental para la vida del club. Totalmente, y además con el problema es la administración que se hizo de los clubes con las organizaciones directivas. Cuando la administración también pasa a manos privadas, el socio no tiene capacidad de poder intervenir, capacidad de poder revisar, capacidad de poder formar parte. Se somete a un montón de decisiones que lo exceden por completo. Ojo, también ha pasado en sociedades civiles sin fines de lucro, digamos. Hemos tenido, ahora también sucede que por un montón de ejemplos el socio tiene una participación mucho más activa en la vida de los clubes. Lo vemos en los números de los votantes, lo vemos en la participación diaria de lo que sucede en el club. Vemos un mundo donde tiene mucha participación el socio en el día a día de los clubes. ¿Por qué en Argentina se le tiene miedo a las sociedades anónimas deportivas? En su mayoría, hay mucha gente que respalda el proyecto de poder gerenciar, porque nosotros atravesamos durante la década de los 90 muchos clubes en quiebra, con un modelo bastante particular, que tuvo que ir con un síndico, en un modelo bastante particular de gestión durante la política de la Argentina. Al mismo tiempo, muchos clubes se presentaron en quiebra, en un modelo que tuvo algunos dogmas, si se quiere, similares a los que podríamos tener. Hubo muchos clubes que se manifestaron en quiebra. Entonces, claro, en muchas oportunidades aparecieron sociedades anónimas que en algunos casos le dieron supervivencia al club y en otros empeoraron las situaciones. Acá en Argentina, ¿qué tenemos? En la década del 80, Horacio lo puede recordar muy bien, Loma Negra de Olavarría
Era una empresa club que en ese momento pertenecía a Amalia Lacroze de Juan, claro. Exactamente, que tuvo participación en primera división y era como una novedad tener un primer club empresa compitiendo en AFA. Algo Torneos que fue nacionales. Exactamente, una aventura más que otra cosa. Defensa y Justicia en el año 89 por Excel en Sociedad Anónima. Mandillú de Corrientes, que salió muy mal por Roberto Cruz, que fue en su momento candidato a intendente de La Matanza y que tuvo entre otros la contratación de Diego Armando Maradona como técnico. Después Mandillú perdió hasta su legalidad, perdió la categoría, fue reemplazado por Huracán Corrientes, dejó de participar. Tenemos el ejemplo de Quilmes, que en el año 2099, gerenciado por Excel Group, con buenos resultados deportivos, pero al no lograr el ascenso a primera, la empresa gerenciadora se fue, y a veces cuando la empresa gerenciadora, este es el riesgo, se va de un día para el otro, se lleva jugadores, se lleva capital. Sí, vacía el club. Y vos te quedás con tus asociados, con tu estadio, y tenés que ver cómo te reformulás. Bien. Vos mencionaste el caso de Racing. El caso de Racing fue el más notorio. Racing entró primero en convocatoria de acreedores, en aquel momento su presidente Daniel Lalín, en el año 98, como presidente, fue un caso inédito, pidió la propia quiebra del club. Después de pedir la quiebra del club, el club estuvo intervenido por la síndico Liliana Ripoll, y con el paso del tiempo manifestó que Racing ya no tenía los recursos para administrarse. El club fue de alguna manera yendo día a día hasta que Blanquiceleste Sociedad Anónima, comandada por Fernando Marín, gerencia el fútbol del club. Allí realiza ventas, incorporaciones, Racing sale campeón de una liga local después de 35 años, se vuelve más competitivo, pero con el paso del tiempo, la empresa gerenciadora entró en una crisis muy grande, Marín se fue, lo reemplazó de Tomaso, quebró la empresa gerenciadora, y Racing vuelve a manos de sus socios en 2008, también con un respaldo político muy fuerte, con un país un poco más firme, y con otras convicciones, vuelve a la mano de sus socios y se recupera como institución. Pero yo voy a reconocer que el primer mandato de Blanquiceleste, estos muchos hinchas de Racing se van a enojar, y los entiendo, pero conociendo mucho el club, extremadamente te puedo manifestar que el primer gerenciamiento terminó siendo una salida. La situación era realmente irreversible. El segundo fue un fracaso rotundo y realmente puso en jaque nuevamente a la institución, pero el primero no. Bueno, ahí estamos. Interesante lo que cuenta Juan Pablo Marrón, porque es después tenés más ejemplos. Estudiantes de Córdoba que le fue mal, Talleres de Córdoba que no fue buena la administración en su momento. Ahora sí, mediante Fassi, que fue el único ausente a esta reunión que hubo el 23 de noviembre con todos los presidentes del fútbol argentino. Talleres es una sociedad mixta, ojo con este plano, porque esto es una novedad. Los socios tienen participación, votan, eligen, y al mismo tiempo el club también tiene aportes privados. Entonces, y Talleres ha tenido rendimientos superlativos en primera división. Que podría ser un mix entre un esquema que sea rentable para el club y también con buenos tenés el caso de resultados deportivos. Ferrocarril Urquiza, gerenciado por la UAI. Por la universidad. Entonces quedó UAI Urquiza. El caso de Sacachispas en su momento por el Mercado Central, ya no. ¿Agropecuarios? No es de... Y bueno, es un caso para analizar. ¿Agropecuarios no? ¿No es con Grobocopatel? Sí. Bueno. Pero Bernardo Grobocopatel manifestó que él no tiene aportes sojeros, esto se encargó de manifestarlo. No, también no importa, pero pone la suya. Él fundó el club, de hecho, el club es muy joven, en 2011, y bueno, hoy compite en la segunda división del fútbol argentino. Bueno, interesante porque salíamos un poco del esquema tradicional del fútbol, pero porque el DNU también, pero porque la vida... Porque te cambia el nombre, se cambia el estadio, pensá que Fénix se fue a jugar a Pilar, y cambió el nombre durante un momento... son muchas cosas, hay mucho de lo esencial. San Lorenzo hace 23 años, cuando le iban a gerenciar la imagen deportiva, hizo una marcha para una empresa suiza no lo compre, y hoy por eso es el Día del Hincha de San Lorenzo. Bueno, por eso, digo, pero un poco era el panorama para tener de cómo impacta también este DNU en el ámbito del fútbol.